y las vías de regulación sensorial. ¿Ya? ¿Cuál es la primera diferencia entre una y otra? Que las vías de regulación del tono tienen este sentido, son descendentes, y las vías de regulación sensorial son ascendentes. O sea, si yo cada vez que les hable sensorial, tiene que pensar en una vía que sube, y cada vez que le hable de una vía del tono, tiene que ver una vía que baja. ¿Ya? Entonces, es no, aferente, diferente, no, ese es el estilo. En el tono tiene que ser, comenzar siempre con... No, entonces, por ejemplo... del tono tiene que empezar de una estructura superior hacia una estructura de un nivel más bajo. ¿Bien? Eso es por claro. Ahora, cuando hablo de las vías de regulación del tono, a su vez voy a dividirlo en dos. Voy a dividirlo en el tipo del control voluntario y del control involuntario o automático. ¿Qué significa? Que voluntario es aquello que yo tengo la conciencia de querer hacer algo, y el involuntario es el que, como estoy acá, yo no estoy pensando en mantenerme en equilibrio, ¿cierto? Sino que me mantengo en equilibrio con mi tono, porque es una vía de control más automático, es un automatismo. Entonces tengo dos grupos, voluntario y el automático o involuntario. Bien, en el voluntario yo voy a tener la vía piramidal. Y en la vía piramidal yo voy a tener dos, que es la córtico-espinal y la córtico-nuclear. ¿Bien? Bien. Bien. Cuando hablo sobre la vía piramidal, ¿por qué es la diferencia de vía piramidal y este es extrapiramidal? La primera diferencia, aparte que una regula el control voluntario y la otra involuntario, es que la piramidal usa la pirámide y la otra no. Por eso es que una es piramidal y la otra es extrapiramidal. Es básico. Ahora, esto es importante. La córtico-espinal y la córtico-nuclear. ¿Cuál es la diferencia? Que la córtico-espinal tiene mucha relación con el control de los miembros inferiores, así también como miembros superiores. Pero no te estoy hablando sobre pares craneales. Cuando yo te hablo de pares craneales como motricidad o control, va a ser córtico-nuclear. O sea, si yo te hablo de motricidad de la lengua, si te hago movimientos de la lengua, movimientos oculares, estoy hablando de qué? De córtico-nuclear, porque la córtico-nuclear es la que tiene relación con los pares craneales. En cambio, si yo te hablo acerca del control del miembro inferior, por ejemplo, voluntario, esto es más en relación con ¿qué? Con la vía córtico-espinal. Ya, está bonita tu idea. Bien, entonces te voy a cobrar. Entonces, miren, habíamos dicho que es descendente, ¿cierto? ¿Y qué estoy diciendo? Córtico-espinal. O sea, estoy indicando que de la corteza hacia la médula espinal, ¿cierto? Córtico-espinal. ¿Qué estoy diciendo acá? Córtico-nuclear. De la corteza está descendiendo. Corteza baja, es descendente, regulación del tono tipo voluntario. Ahora, tengo los otros 5 grandes grupos a nivel extrapiramidal. Y aquí, ¿a quién tengo? Tengo a 5. Tengo a la vestíbulo espinal, tengo a la rubro espinal, tengo a la tecto espinal, tengo a la retículo espinal, tengo a la olivo espinal. Bien, si se dan cuenta, todas son estructuras superiores. Vestíbulo espinal, rubro espinal, tecto espinal, mesencéfalo, retículo espinal, olivo espinal. Todo está yendo de arriba hacia abajo, porque termina en la médula espinal, estructura de abajo. Bien. Vestíbulo espinal. La vestíbulo espinal es una vía, como bien dice, de control automático. ¿Por qué? Porque es la que te permite mantener la musculatura antigravitatoria. Facilita los movimientos extensores. Facilita el tono extensor e inhibe el tono flexor. O sea, gracias a mi vía vestíbulo espinal todos nos podemos mantener sentados. ¿Por qué? Porque es un
rubro espinal. La rubro espinal es importante. Rubro espinal tiene mucha relación con los ganglios basales. ¿Okay? Ahora, cuando hablo de rubro espinal, ¿por qué es importante? Porque esta vía en particular se le conoce como una vía córtico-espinal, pero indirecta. ¿Por qué? Porque va a tener también aferencias de la corteza, pero sigue siendo descendente. Entonces, ¿de qué se encarga? Se encarga de los movimientos más precisos, más finos. Bien, por ejemplo, yo estoy haciendo una actividad y de pronto necesito mantener cierta actividad, por ejemplo, y gracias a la vía rubroespinal puedo desarrollar un tipo de motricidad. Aparte de mi control voluntario, es que esta vía me permite ejecutar el movimiento de forma automática, es un automatismo. ¿Qué significa? Por ejemplo, yo saco una moneda de mi bolsillo, ¿no? Pero después me piden en el carro un pasaje, por ejemplo. Yo no es necesario verlo, a veces ya lo siento, ¿cierto? Porque ya es un automatismo que yo tengo, el de sentir, el de precisar el movimiento, el de sacar. Ya sé qué moneda soy, gracias a la rubroespinal, porque me está dando el control más fino acá. ¿Bien? Entonces, esta es una vía también descendente o automática. ¿Bien? Ahora, cuando hablo de la tectoespinal, tiene mucha relación con el colículo. ¿Qué es el colículo superior? Aquel que te fija la vista y te equilibra los movimientos. Si yo estoy acá y me llaman y me dicen, Ángela, yo volteo y sigo manteniendo mi equilibrio. Pero ¿qué pasaría? Me llaman y me caigo. Porque no puedo regular muy bien mi tono, ¿no? Porque mi reacción de enderezamiento óptico no regula bien con el tono que debo mantener para hacer ese movimiento. Y esa es la tectoespinal, que tiene relación mucho con el mesencéfalo. Tectum espinal, está bajando. Bien, entonces relación de los movimientos de ojo con cabeza en equilibrio. Ahora, la retículo espinal. ¿Por qué la retículo espinal es importante? Porque es el que me permite la regulación de los sistemas alfa y gamma. Y cuando hablo del sistema alfa-gamma, ¿a qué me refiero? ¿A qué recuerdo? Este es el sistema de regulación del tono. ¿Recuerdan? Ya no me recuerdo. De lo de la inhibición recíproca. ¿Se acuerdan que habíamos dibujado el uso neuromuscular? Ajá. Que recibe el efecto de estiramiento, eso va a excitar a las motoneuronas sensitivas gamma, activan las alfa y da una respuesta de contracción. ¿Recuerdan? Que este es el arco reflejo, ¿cierto? Este circuito permite ser regulado por la retículo espinal, que es el que me permite mantener el control del tono, que es importante. Retículo espinal sigue siendo descendente. Y la olivoespinal participa también en este automatismo, pero no hay mucha investigación de eso. Tenemos que tener en cuenta que es una vía, pero no está definida su función como la